Pensar el territorio como un sistema, entonces conexiones, sinergia entre esas partes, implica pensarnos nosotros en qué subsistema estamos para arrancar desde ahí. Cómo yo colaboro a potenciar el subsistema. En una región hay distintos subsistemas. Hay muchas maneras de organizarlo, pero yo, por ejemplo, acá propongo, es decir, tenés un subsistema estatal, todas las instituciones vinculadas, por ejemplo, acá cuando digo estatal, quizá de manera un poco restringida, me refiero a los actores intrínsecamente políticos que se ocupan de la gestión del Estado, ¿sí? Entonces, pero que son importantes. El municipio, los organismos provinciales, el parlamento, los parlamentos, los consejos, etc. Después tenés un subsistema económico, que ya vimos, cadenas productivas, relaciones económicas de distinto tipo, ¿sí? Que vimos hace un rato. Tenés un subsistema también social y organizativo, que incluye a toda la sociedad y a las organizaciones de la sociedad civil u otras organizaciones que no tienen que ver necesariamente con lo económico, sino con resolver demandas que tiene esa sociedad. Tenés un subsistema científico y tecnológico, ¿sí? En donde yo incluyo en buena medida al educativo, digamos, todo lo que tiene que ver con la formación. Tenés un subsistema político, que no necesariamente es el sistema formal, sino son todos los actores que hacen política, los partidos políticos, los gremios empresariales y también de los trabajadores, y un subsistema cultural. Quiero aclarar que no es una enumeración exhaustiva, pero lo que quiero decir es, el primer paso para construir un territorio, digamos, desarrollado, es tener claro cuál es el subsistema del que yo participo y que ese subsistema funcione como tal. ¿Para qué? Para agregarle diversidad y complejidad. Voy a poner un ejemplo, a mí me gusta dar ejemplos buenos, pero me gustan sobre todo dar los fracasos. Y este fracaso lo comparto con Julio y con algunos otros colegas. Nosotros, en un equipo que tenemos en la universidad, venimos trabajando hace muchos años con el sector textil de indumentaria. Y hicimos un relevamiento de cuáles eran las demandas o los problemas que tiene el sector, y por otro lado analizamos, así medio abuelo de pájaro, qué cosas se enseñaba en los distintos lugares donde se enseña costura, la utilización de ciertas máquinas, etcétera, etcétera. Y notamos, cuando hicimos ese primer análisis, que todo ese conjunto de cosas no funcionaba como un sistema. Cada uno daba lo que se le ocurría. Por ejemplo, una cosa que sucedía era, un día yo dije, bueno, a ver, imaginemos una persona que quiere ir progresando, que quiere aprender primero lo básico y que después quiere progresar. Tiene esa posibilidad, y lo que nos encontramos que, por ejemplo, la mayor parte de los cursos de costura eran cursos básicos. Entonces, un montón de gente que sabía lo básico y había pocos lugares donde se enseñaba algo más sofisticado. Después también vimos que, por ejemplo, en un lugar se enseñaba la parte de diseño, en otro lugar se enseñaba el uso de la máquina, en otro lugar se enseñaba alguna técnica específica, o el mantenimiento, porque muchas veces la gente tiene que arreglar, antes de llamar a alguien que le cobre, por lo menos saber hacer cosas básicas. Bueno, todo estaba disperso, no se garantizaba que fuera aumentando la complejidad. Entonces dijimos, juntémonos con distintos actores que están vinculados con el sector y veamos cómo podemos transformar todos estos actores que estamos haciendo cosas sueltas en un subsistema. Bueno, hasta ahora por lo menos yo diría que avanzamos en la interacción, nos conocimos, nos vimos, tiramos algunas ideas, pero cuando llegó el momento de ponernos a trabajar para convertirlo en un subsistema, nos empezamos a encontrar con algunos de los obstáculos que ustedes ya mencionaron. La falta de recursos, la falta de tiempo, la dificultad para planificar, los cambios permanentes de gestión de los que estaban al mando de las instituciones. Pero así como ese es un ejemplo local y donde a lo mejor todavía no logramos, yo sigo teniendo la esperanza de que algún día lo logremos, ustedes pueden pensar un montón de otros ejemplos en donde lo primero que uno debería decir es, ¿yo conozco a los otros que hacen cosas parecidas a la mía en mi territorio? ¿Estoy seguro que lo que yo ofrezco es complementario con lo que dan otros? ¿O estoy dando lo mismo? ¿Podemos pensar juntos en a lo mejor cómo transformar esto desorganizado en algo un poquito mejor que lo que tenemos ahora? Bueno, todo eso implica cierto trabajo. Vuelvo a lo que dije antes, reuniones,
planificaciones conjuntas, sacar tiempo del que uno a veces no tiene para coordinar con otros. Ahora, ¿qué es más desarrollo? ¿Hacer eso o quedarnos como estamos? No respondan lo que yo quiero que me contesten, ¿no es cierto? Lo que ustedes piensan. Ustedes ya saben que yo pienso que es más desarrollo el otro. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros teníamos el ejemplo, vuelvo al del sector textil porque lo conozco, de la cantidad de gente, por ejemplo, que formamos para aprender costura, para que después terminen trabajando explotados a fazón para una marca. Es decir, ¿lo estoy ayudando o estoy poniéndole un grillete más en sus cadenas? Gracias a que ahora le enseñé a trabajar para que labure para alguien que lo explota. ¿Sí? O le enseño las cosas básicas, no le enseño diseño, no le enseño otras cuestiones. Entonces digo, ahora vos sos un emprendedor. ¿Y cómo hago para competir con la cantidad de oferta que hay de ropa cada vez más variada, no sé, que viene de la Salada, de Avellaneda, de China? Es decir, si uno no mira el conjunto de vuelta, y acá digo, con mis pares o con las otras instituciones que hacen más o menos lo mismo que yo, no genera ni siquiera un subsistema. Mucho menos después poder pensar en algo más ambicioso que generar una dinámica territorial.